Buenos días alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, nosotras somos practicantes del tercer año de Geografía del Instituto Superior número 6019. La materia que van a tener con nosotros se llama Geografía y nosotras somos Orquera Silvia, Luna María Rocío. y el tema que vamos a ver hoy son los recursos naturales. Bueno, vamos a comenzar colocando la fecha de hoy, viernes 6 de noviembre del año 2020. Área, geografía, tema, como ya lo habíamos dicho, los recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los recursos naturales o puede nombrarme algún recurso natural que conozca? Profe, ¿puede ser que el agua sea un recurso natural? Sí, alumna, el agua es un recurso natural. Nosotros, como seres humanos, durante toda nuestra vida tenemos un sinfín de necesidades. Dentro de estas necesidades nosotros podemos encontrar lo que serían las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas o cuáles son? ¿Puede ser la alimentación? Sí, la alimentación. La alimentación sería un ejemplo de esta necesidad básica. Alimentación. La vivienda también es una necesidad básica. Y la vestimenta. Para satisfacer estas necesidades, el hombre hace uso de los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos bienes, materiales y servicios que nos proporcionan la naturaleza sin que estos hayan recibido interacción humana. Acá vamos a ir anotando para que ustedes lo vayan plasmando en sus carpetas también, por favor, así lo tengamos registrado. Entonces, ¿qué son? Son los bienes y materiales y servicios que nos proporciona la naturaleza. Algunos ejemplos de los recursos naturales que podamos dar, como me dijo hace rato la compañera, podría ser el agua, las plantas, los animales. Pueden ir copiando, así vamos desocupando la pizarra. Bien, tenemos que tener en cuenta que estos recursos naturales, antes de ser un recurso natural, primero que nada son elementos naturales. Y estos, para ser recursos, pasan por una serie de procesos para convertirse en un recurso. No sé si puedo ir borrando la pizarra para que les vaya anotando otras ideas. Sí, profe, ya está. Bien, entonces voy a ir borrando la pizarra, así vamos tomando más apuntes. Bien. Primero que nada dijimos que
son elementos naturales. Son elementos naturales. Y ahí nosotros vamos a ver cómo estos elementos se convierten en recursos. Como les dije, estos elementos naturales pasan por una serie de procesos, primero que nada. Algunos de ellos son, vamos a nombrar, el conocimiento, es decir, la identificación del recurso. El siguiente es la valoración. En este se hace un análisis de las características del recurso. Como por ejemplo su ubicación, es decir, la ubicación geográfica en donde se encuentra, la calidad del recurso, la cantidad que existe de este recurso, y si se encuentra solo o en conjunto con otro. Por favor, le voy a pedir que vayan copiando, así vamos avanzando más rápido. El tercer proceso sería la técnica de explotación. Acá vamos a remarcar que existen recursos comunes. Esto requiere una tecnología más barata. Y los recursos que son difíciles de encontrar en la naturaleza, los escasos, estos poseen una tecnología más elevada, más alta, más costosa. Y por último tenemos la explotación. Una vez identificado, valorado y se sabe qué técnica de explotación se va a utilizar, se procede a la explotación del recurso natural. Luego están los que serían los servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellos bienes y servicios que nos permiten satisfacer las necesidades a través de lo que serían los recursos naturales. Estos son la serie de procesos para que un elemento natural se convierta en un recurso natural. Se dice que todo aquel elemento que sea conocido y valorado y utilizado por la sociedad es un recurso. Se convierte en recurso porque
cumple una función para la sociedad. Acá mi colega, la profe, le va a explicar cómo se clasifican los recursos naturales. Bien, chicos, ahora vamos a ver cómo se clasifican los recursos naturales. Bien, en la clase de hoy vamos a clasificar los recursos naturales en 3 formas distintas. Primero que nada, aquí les presento unas imágenes acerca de la primera clasificación. Dice recursos renovables y recursos no renovables. Y podemos observar que en los recursos renovables podemos observar que hay agua, animales, vegetación y, como podemos observar aquí, árboles. Y en los recursos no renovables podemos observar que hay petróleo, carbón y minerales. Ahora bien, vamos a proceder a una explicación más clara para que podamos entenderlos mejor. Bien, vamos a comenzar por lo que son los recursos renovables. ¿Qué serán los recursos renovables? ¿Por qué serán recursos renovables? Porque se renuevan constantemente. Ustedes me podrían dar un ejemplo tal vez de un recurso que se renueva constantemente. El agua, profe. Bien. Vamos a poner de ejemplo el agua, como dice su compañera. El agua. El agua es un recurso renovable. Si bien tal vez todos podamos decir que el agua existe una gran cantidad de ella, pero si tenemos en cuenta las estadísticas, no hay tanta como para la consumición de los seres humanos. Hay un 97,5% que es agua salada, mientras que un 3% es agua dulce. ¿Y nosotros cuál consumimos? El agua dulce. Bien. Y entonces aquí podemos ver la cantidad que hay. El agua salada pertenece a lo que serían los océanos y el agua dulce a lo que nosotros consumimos. Y el resto se encuentra congelada, ya sea en los polos o en los glaciares. Ahora, bien, ¿qué otros ejemplos podemos dar de recursos renovables? Como ya hemos visto, el suelo. ¿Para qué es útil el suelo? ¿Cuál es su importancia? Que estos nos permite llevar a cabo lo que sería el cultivo. El cultivo es muy importante, como ya bien tal vez sabemos, en nuestro país el cultivo es la actividad principal y es la base de la economía. Por otra parte, también podemos mencionar el aire, ya que este nos proporciona el oxígeno, el cual nosotros necesitamos para vivir, que necesitan las plantas y los animales. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, entonces ahora vamos con los que serían no renovables. Los no renovables.
son aquellos recursos que no se renuevan de una forma constante. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el petróleo es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos a una gran velocidad los recursos y el petróleo demora una cierta miles de años en renovarse. O sea que no va al paso del consumo que nosotros realizamos. Otros ejemplos podrían ser los minerales. Los minerales, y como vimos en la imagen anteriormente, también el carbón. Bien, estos recursos no son renovables. O sea que se cree, por ejemplo, en el caso del petróleo, que en algún momento este va a llegar a desaparecer, a que ya no va a ser suficiente. Entonces la sociedad lo que va a tener que hacer es buscar un elemento de la naturaleza que pueda reemplazarlo. Un elemento que de preferencia sea un renovable, para que nosotros podamos, o sea, seguir obteniendo los beneficios que nos da el petróleo. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí, está claro, profe. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda clasificación. Bien, la segunda clasificación Bueno, chicos, la segunda clasificación que vamos a ver va a ser su clasificación según su valoración. Según su valoración, los recursos naturales se dividen en positivos y negativos. Vamos a comenzar. ¿Por qué será que estos recursos se los denomina positivos? ¿Por qué será que se cree que algunos recursos son positivos? Profe, puede ser porque generan un bien. Bien, son exactamente son beneficiosos para el desarrollo. Del desarrollo. Bien, vamos a dar un ejemplo si lo puedan entender mejor. Vamos a poner de ejemplo la lluvia. ¿Por qué la lluvia será beneficiosa? ¿Por qué será beneficiosa? ¿Para qué será beneficiosa la lluvia? Para la agricultura. Bien.
para la agricultura, como dice por allá su compañera. ¿Ven? Como aquí dice su compañera, la lluvia es un recurso que proporciona la naturaleza y que es beneficiosa. Se dice que tiene un valor positivo porque nos beneficia en la agricultura, o sea, en el cultivo de plantas, y también son beneficiosas para los animales, como que sería la parte de lo que sería el ganado. Bien, y hay otro que se los denomina negativos. ¿Por qué será que se los denomina negativos? ¿Porque son malos para el desarrollo? Bien, porque son perjudiciales. Porque son perjudiciales y ponen en peligro la vida. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, la lluvia. Aquí estamos hablando de la lluvia en una lluvia considerable que es beneficiosa para la agricultura. Pero, por ejemplo, en los negativos, si nosotros tomamos en cuenta aquellas lluvias que son caóticas, que son abundantes, ¿estas qué van a producir? Porque, ¿en qué nos van a afectar? ¿En qué nos van a perjudicar? Cuando son inundaciones, profe. Claro, como ya dice su compañera, cuando son inundaciones. Las inundaciones, por ejemplo. ¿En qué más? Bien, chicos, ahora la última clasificación que vamos a ver, la clasificación según su apropiación. Según su apropiación, los recursos naturales se clasifican en privados, libres, y comunes. Bien, vamos a comenzar por los privados. Los privados son aquellos recursos los cuales el Estado otorga Bien. El Estado otorga el recurso a un individuo o grupo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un campo. Pongámosle que el gobierno me otorga a mí un campo. Ese campo
pongámosle que yo tomo la decisión de cultivar maíz. Como yo soy dueña de este campo, yo puedo tomar las decisiones acerca del cultivo que se va a realizar. Puedo tomar la opción de que este cultivo de maíz sea beneficioso para mí y que sea beneficioso para mi consumo, o sea que yo lo voy a consumir porque soy la dueña. O tengo la opción también de poder producir de producir para comercializarlo. Yo, quien desee obtener este bien, me va a tener que pagar un costo a mí para poder obtenerlo. Este es un ejemplo. Vamos entendiendo por ahí entonces cómo es cuando un recurso se dice que es privado. Sí, profe. Bien, bien, alumna. Bien, ahora vamos a ir a lo que serían los libres. ¿Por qué será que son libres? Porque no poseen dueño. Estos son aquellos recursos los cuales no tiene dueño. El Estado no se lo ha otorgado a nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque estos no tengan un dueño, el Estado lo que va a hacer regir unas ciertas normas. Normas para su uso. Vamos a dar un ejemplo para poderlo entender mejor. Vamos a poner el ejemplo de la pesca. Vamos a poner el ejemplo de un recurso como es el pescado, por ejemplo, que es un alimento. El pescado. Como bien sabemos, si nos situamos, nosotros podemos ir a pescar. Tenemos nuestros ríos, podemos ir a pescar, pero aunque esto es algo libre, o sea que podemos ir a sacar un pescado, tenemos que tener en cuenta que hay normas que nos rigen, que no porque sea libre esta acción de poder ir a pescar, por eso nosotros no vamos a ir a sacar una gran cantidad de pescado. Por ejemplo, un pescado por persona, 2, creo que es demasiado. Como bien tal vez ustedes ya habrán visto por ahí capaz en alguna ocasión de que o en internet de videos de gente que saca una gran cantidad de pescado. No sé si alguno habrá visto, ¿no? Hay o que capturan, por ejemplo, algún tipo de animal y obviamente la ley asienta un castigo sobre estos, ya que es ilegal, digamos, sacar una proporción tan grande. En sí se puede hacer uso, se puede pescar, se puede sacar un pescado para el consumo, para satisfacer una necesidad, pero tampoco no abusar de la misma. Bien, ¿vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a los comunes, que es el último. Bien, los comunes. ¿Por qué se dirá comunes? Como los libres, estos no poseen dueño. No poseen dueños. Vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor a los que son los comunes. Vamos a
poner de ejemplo los ríos. Las costas. Los ríos y las costas es un recurso el cual todos podemos ir, no tiene un dueño, o sea que todos podemos ir a pasar un día en los ríos y en las costas. Pero al igual que los libres, por ejemplo, el Estado pone unas ciertas normas. Unas ciertas normas. ¿Para qué? Para su cuidado. Por ejemplo, en los ríos y en las costas, por ejemplo, el Estado puede poner la norma para tratar de conservar, de no tirar, por ejemplo, basura. ¿Para qué? Para poder conservarla. Y al igual, esto pasa, por ejemplo, aquí en nuestro país o aquí en el río que tenemos nosotros, como pasa también a nivel internacional. ¿Qué pasa a nivel internacional? Todos los países llegan a un acuerdo en el cual, por ejemplo, tienen una cierta cantidad que se puede emitir una contaminación. Pero así como hay ríos y costas, los cuales son comunes y todos, los cuales pertenecen a lo que serían los comunes y todos podemos acceder, también hay por ahí otras excepciones, como son por ejemplo las playas. Hay playas en las cuales todos podemos ir, acceder a ellas, y hay otras playas también que el Estado le otorga un dueño, o sea, a las que nosotros también hayamos escuchado ya en algún momento, las que son las playas privadas. Bien, chicos, ¿hay alguna duda sobre la última clasificación que hemos visto? No, profe. Bien, entonces, ahora a continuación la profe le va a hacer una pequeña explicación acerca de la importancia que tienen todos estos recursos que hemos visto. Bien, chicos, como ya vimos qué son los recursos naturales y cómo se clasifican, ahora vamos a ver la importancia que tienen los mismos. Acá les voy colocando una serie de imágenes para que vayan mirando y guiándose. Bien, con el tiempo las necesidades han ido cambiando y por lo tanto la importancia de los recursos naturales también. A las necesidades que antes se consideraban básicas se le han ido sumando nuevas necesidades de acuerdo a los cambios que se han producido en el contexto. Como por ejemplo, lo que antes era considerado innecesario o de lujo, hoy es considerado básico o fundamental. Un ejemplo de ello es el internet o los automóviles. El internet, por ejemplo, antes el que poseía o contaba con el internet era porque tenía un lujo, era considerado un lujo. Sin embargo, vemos que hoy, actualmente, eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque el internet ha ido rompiendo todas las fronteras y nos mantiene comunicados constantemente. Vivimos en un mundo interconectado. Debemos promover la defensa y el mejoramiento de los recursos naturales con el fin de evitar abusos que puedan romper con el equilibrio natural. Debemos utilizarlo de manera consciente para que las futuras generaciones no se vean sometidas a la escasez de estos recursos naturales. Bien. Ahora a continuación yo les voy a repartir una fotocopia de un crucigrama para que vayamos completando de forma grupal. Mientras que la profe va leyendo las referencias, la vamos a ir completando acá en la pizarra. Bien, chicos. Comenzamos. La primera referencia dice: materia prima para la fabricación de muebles. ¿Qué será? ¿Con qué están fabricados los muebles de nuestra casa? El lápiz que tenemos utilizando. Bien, de madera. Entonces en el primer cuadrito vamos a ir completando y vamos a ir poniendo madera.
Ahora vamos a seguir con el 2. El número 2. El agua es un recurso natural y hay que completarlo. ¿Qué tipo de recurso natural es el agua? Como la profe ya lo había clasificado hace rato. ¿Qué tipo de recurso es el agua? La primera clasificación que hemos dicho, que el agua era un recurso, bien, renovable. Entonces vamos a ir completando renovable. Bien, vamos con el tercero. Bien. El tercero, ¿qué nos dice? Expresión con la que se designa a la utilización de un recurso. Vamos a ver. Cuando nosotros utilizamos un recurso, ¿qué es lo que estamos produciendo en ese recurso? O cuando lo utilizamos constantemente, de una manera muy rápida. Bien, explotación. Bien. Vamos con la número 4. Factor esencial para el cultivo. ¿Cuál es el recurso que es un factor esencial para el cultivo? ¿Qué tenemos que tener primero que nada para realizar una siembra, por ejemplo? Bien, el suelo. Bien, vamos al número 5. Mezcla compleja de hidrocarburos utilizada especialmente para el transporte. ¿Cuál es esa mezcla? La cual que habla que nosotros extraemos para producir lo que sería para la movilidad del transporte. ¿Cuál es la materia prima principal para el desarrollo, por ejemplo, del combustible? Para la fabricación de combustible. Es un recurso natural, no renovable. No sé si se acuerdan que la profe lo nombró. Del petróleo. Vamos a la número 6. Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una actividad física, ¿qué tenemos que tener en el cuerpo para realizar esa actividad física? Bien, energía. Vamos, que ya terminamos. Se utiliza para saciar el hambre. ¿Qué será? Por ejemplo, si yo digo, tengo hambre, ¿qué puedo comer? ¿Cómo se llaman eso que nosotros consumimos? O para saciar el hambre, como dijo la profe. Claro, ¿cuál es el recurso que nos proporciona la naturaleza para poder saciar el hambre? Bien, los alimentos. Se nota que sí le entendieron al tema, chicos. Y nos queda el último. Sí, el último. Utilizado para el funcionamiento de los vehículos. Vamos a ver, lo relacionamos Con el número 5 que dijimos ahí, que era lo que nos permitía el petróleo, de qué sacábamos de él. Este vendría a ser un derivado del petróleo más bien. Nosotros lo utilizamos para hacer funcionar los vehículos. ¿Qué sería? Bien, el combustible. Y con esto terminaríamos nuestro crucigrama. Vieron que no estaba difícil, así lo realizamos en clase y no se llevaban tarea para la casa. Bien, chicos, ahí, una vez completado el crucigrama, pueden recortarlo y pegarlos en su carpeta si lo tienen. Y bien, con esto culminaríamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado este tema
y que le hayan comprendido sobre todo. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda, nos la pueden decir a nosotras y nosotros para eso estamos, para saciar sus dudas.